En nuestro recorrido bíblico, amigo oyente, llegamos hoy al pequeño libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento. Este es uno de los profetas menores y consta de 7 capítulos. Es un poquito más largo que el último par de libros que hemos observado aquí, pero es un libro, por cierto, muy importante. Y creemos que estamos repitiendo algo que ya hemos dicho anteriormente en cuanto a cada libro que estudiamos en la Biblia. Pero cada uno de ellos tiene un propósito diferente y necesitamos mantener esto en mente. Queremos decir algunas palabras ahora en cuanto a este hombre Miqueas. Creemos que es importante conocer algo en cuanto a él, así como también su mensaje. Su nombre, Miqueas, significa ¿quién como Jehová? Esta palabra tiene la misma derivación que el arcángel Miguel, y ese nombre quiere decir ¿quién como Dios? Ahora, hay muchos varones en las Escrituras con el nombre Miguel, pero este es uno que se nos identifica aquí en el primer versículo de su libro. El versículo 1 de este capítulo 1 dice, Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ahora aquí se nos da bastante información. Él era originario de Moreset Gat. Es un lugar a unos 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén, cerca de Laquis. Ahora, este no debe ser confundido con ningún otro Miguel de las Escrituras, y debemos tener esto en mente también. Aquí se nos informa que él profetizó en los días de Jotam, Acaz y Ezequías. Estos eran reyes de Judá, y su profecía tiene que ver con Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte, de Israel, mientras que Jerusalén era la capital del reino del sur, de Judá. Así es que tenemos aquí a un hombre que proviene del reino del sur, pero mucho de su profecía tiene que ver con el reino del norte. Eso ocurrió en esa época en particular, cuando el reino del norte estaba siendo atacado por Asiria. También el reino del sur estaba sufriendo lo mismo, pero el reino del norte fue llevado a la cautividad por Asiria. Ahora aquí se nos informa que Miqueas profetizó durante el reinado de estos 3 reyes. Por tanto, debemos decir que era contemporáneo de Isaías y también de Oseas y Amós. Y todo esto tuvo lugar en la última parte del siglo VIII antes de Cristo. Así es que tenemos antecedentes bastante amplios en cuanto a Miqueas. Podemos conocer bastante en cuanto a él. Aparentemente, él era amigo de Isaías. A su profecía se le ha llamado un Isaías en miniatura. Algo así como un mini Isaías. O podríamos decir Isaías en taquigrafía. Hay algunas similaridades sorprendentes y vamos a destacarlas al avanzar en este estudio. Fueron los altos críticos alemanes de hace ya muchos años quienes hicieron un ataque contra la unidad de este libro. Nos referimos a E. Wall y Welthausen. Ellos hicieron el mismo ataque también contra Isaías, y francamente hablando, esos ataques que estos hombres hicieron en el pasado han sido bien contestados por los conservadores del presente. Así es que no necesitamos perder nuestro tiempo tratando este asunto en particular. Debemos destacar algo interesante, y es que Miqueas es citado por Jeremías. Quizá usted recordará que cuando estuvimos estudiando el libro de Jeremías, dirigimos nuestra atención a esto en particular, porque es algo fuera de lo común y revela la importancia que tenía Miqueas en aquel día. Y queremos volver a decir lo que recalcamos entonces, y vamos a leer allá el capítulo 26 del libro de Jeremías, versículo 18, que dice, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Lo interesante de notar es que esta gente no prestó atención ni a Jeremías ni a Miqueas. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Jerusalén. Probablemente no hay ninguna otra ciudad que haya sido dejada en ruinas y escombros, tanto como la ciudad de Jerusalén. Ahora, el tema del libro de Miqueas es para nosotros algo muy importante, porque el énfasis siempre ha sido colocado en el juicio o el castigo, y se dice que Miqueas es el profeta de juicio. Bueno, aparentemente esto parecería ser cierto, porque en los primeros 3 capítulos tenemos un gran énfasis en el juicio, eso es así. Pero del capítulo 4 en adelante, es decir, los capítulos 4, 5, 6 y 7, allí tenemos 4 capítulos que no tratan en cuanto al juicio. Es decir, los 3 primeros capítulos son capítulos que denuncian,
mientras que los 4 últimos capítulos son capítulos que consuelan. La gran pregunta que encontramos en este libro de Miqueas, y que el profeta hace, y que es uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras, es ¿quién es como tú? Es decir, como Dios. Y encontramos que él enfatiza esto al avanzar en la escritura de su libro. ¿Quién como Dios? O sea, en proclamar, es decir, en testificar, en los primeros 3 capítulos. Y luego, ¿quién es como Dios en profetizar, en consolar a la gente? En los capítulos 4 y 5. Y luego, ¿quién es como Dios en sanar? En el capítulo 6. Y ¿quién es como Dios en perdonar? Eso es lo maravilloso que tenemos aquí en este pequeño libro que hace de él algo realmente maravilloso. Por tanto, queremos indicar que el tema real aquí es el juicio y la redención de Dios. Ambas cosas son presentadas. Y el versículo clave que tenemos lo encontramos en el capítulo 7 de este libro de Miqueas, versículo 18, donde dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ahora debemos decir que Dios aborrece el pecado, pero que Él ama el alma de los pecadores, y Él quiere salvarles. Amigo oyente, el juicio es llamado la obra extraña de Dios. Y es extraño porque a Él no le agrada hacerlo. Preferiría no hacerlo. Pero Él es un Dios santo que aborrece el pecado, y cualquier rebelión contra Él, ya que Él es Dios, debe tratarla con severidad. No puede hacerlo de otra manera. Pero Él aún ama el alma de los pecadores, y Él quiere salvarlos, y los salvará. Permítanos presentar ahora una declaración que tenemos en nuestras notas y que tiene que ver con su estilo. Porque usted y yo estamos entrando ahora en uno de los libros más destacados en cuanto al estilo literario. Si usted aprecia la literatura, si usted aprecia la poesía, si usted aprecia aquello que es hermoso en el lenguaje, usted entonces apreciará a Miqueas. Permítanos presentar entonces nuestra declaración que tomamos de las notas, que dice, para muchos, este es el favorito de los profetas menores. Su escritura es picante y personal. Miqueas era estricto, conmovedor y también tierno. Él era realista y reporteril. Podría haber sido un buen corresponsal de guerra. Existe una belleza exquisita en esto que combina la infinita ternura de Dios con su juicio. Hay algunos pasajes que son muy conocidos para la mayoría de los creyentes, aunque muchos de ellos ni siquiera saben de dónde provienen en la Biblia. A través de la penumbra del juicio que se acerca, Miqueas pudo ver claramente la gloria de la redención de Israel que vendría. Y esto hace de este un libro muy destacado, por cierto. Ahora queremos agregar a esto otro comentario que también hemos hecho en las notas y bosquejos que enviamos. Dice, Miqueas pronunció juicio sobre las ciudades de Israel y Jerusalén en Judá. Estos centros influenciaban a la gente de la nación. Estos son los problemas urbanos que se parecen mucho a los problemas de nuestro propio día. Miqueas condena la violencia, la corrupción, el robo, la avaricia, el craso materialismo, la bancarrota espiritual y el sexo. Se le podría llamar el profeta de la ciudad. Ese es un título que le ha dado otra persona. Bien, creemos que la forma en que uno puede dividir este libro de Miqueas es muy interesante. Comienza en el versículo 2 diciendo, «Oíd pueblos todos». Esa es la primera división. Luego uno puede ir al capítulo 3 y encuentra eso nuevamente. Dije, «Oíd ahora, príncipes de Jacob». Y si usted sigue observando los siguientes capítulos, llegará al capítulo 6, y allí ve que él comienza diciendo, «Oíd ahora lo que dice Jehová». Así es que uno puede dividirlo según esta palabra, oíd, que se presenta tantas veces. Tenemos entonces en los primeros 3 capítulos que se proclama el juicio futuro por los pecados pasados. Luego, en los capítulos 4 y 5, tenemos la profecía futura de la gloria a causa también de las promesas pasadas. Y luego tenemos, en la tercera división principal, en el capítulo 6, el arrepentimiento presente a causa de la redención pasada. Hemos colocado una cuarta división que dice, perdonando toda la iniquidad a causa de quién es Dios y de lo que Él hace. Eso lo encontramos en el capítulo 7. Esto pues nos da una idea de lo que es este pequeño libro.
Muchos han escrito, especialmente predicadores jóvenes, y ellos desean hacer una exposición y desean saber cómo comenzar. Y quisiéramos decir esto no solo a los jóvenes predicadores, sino a cualquiera que quiera estudiar la Biblia. Lo primero que uno debe hacer es captar cuál es el mensaje de todo el libro. ¿De qué se está hablando? ¿Qué es lo que el escritor está tratando de decir aquí? ¿Cuál es el mensaje principal que tiene este libro? Y por tanto, uno necesita hacer un bosquejo del libro. Y aquí lo tenemos. ¿Quién como Dios en proclamar, en profetizar, en sanar y en perdonar? Eso divide a este pequeño libro. Y con esto llegamos al primer capítulo y a la primera división. Y en los primeros 3 capítulos tenemos la proclamación de juicio futuro por pecados pasados. Como ya hemos dicho, incluye los 3 primeros capítulos. En este pequeño libro tenemos algunas declaraciones bastante terribles, por cierto. Y vamos a observar una de ellas, la primera de ellas, aquí en este primer capítulo, aunque no vamos a poder entrar en detalle en esto hoy. Pero prácticamente cada capítulo tiene alguna declaración realmente sorprendente que será hecha por Miqueas. A veces será solo un versículo. A veces serán varios los versículos, como lo será aquí en este primer capítulo. Así es que tenemos aquí el primer mensaje del profeta, que es dirigido contra Samaria y alcanza a Jerusalén. Esto está aquí en el primer capítulo. Notemos pues lo que dice nuevamente este versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Permítanos repetir una vez más que Samaria es la capital del reino del norte. Y uno de los becerros de oro que había sido hecho por Jeroboam fue colocado en Samaria. Ese es el lugar del cual hablamos antes porque ya hemos considerado esto con anterioridad. Fue construido por Omri. Esto fue hecho famoso o infame, deberíamos decir, por Acab y Jezabel. Samaria fue construida en una localidad muy hermosa, pero hoy está en ruinas. Y quizá no haya ningún otro lugar que esté más en ruinas que este lugar. Por cierto que nos dice una historia. Y la profecía de Miqueas en cuanto a Samaria ha sido cumplida literalmente. Ahora Miqueas proviene del sudoeste de Jerusalén. Él está en el reino de Judá. Pero él profetiza para los 2 reinos. Sin embargo, su mensaje principal es para el reino del norte. Y con frecuencia nos hemos preguntado en cuanto a eso. Ahora él es contemporáneo de Isaías. Y pensamos que podría haber sido un hombre un poco más joven. Y que quizá él pensaba que Isaías, siendo un hombre mayor que él, profeta al reino del sur, que él podría encargarse de ellos. Así es que Dios dirige a Miqueas a hablar al reino del norte. Y él presenta de una manera muy clara a quién está dirigiéndose cuando habla. Es imposible llegar a entender mal a Miqueas porque él le informa a uno claramente a quién está hablando él. Con esto llegamos al versículo 2 donde él hace esta declaración. Oíd pueblos todos. Y con esto comienza la primera división principal. Y Miqueas va a proclamar el juicio futuro contra Samaria. Oíd pueblos todos. Y esta declaración, pueblos todos, quiere decir precisamente eso. Toda la gente, amigo oyente. Eso le incluye a usted donde quiera que se encuentre hoy. Él está hablando a usted. Eso tiene un mensaje para nosotros en el presente. Como ya hemos visto, aunque los profetas hablaron a cierta situación específica, que ya ha desaparecido por mucho tiempo, y aún hasta ese reino ha desaparecido, su mensaje es relevante para el día de hoy porque allí se mencionan ciertos grandes principios. Ahora, lo que nosotros quisiéramos mencionar aquí es que Miqueas y varios de los otros profetas dan a esto una filosofía de gobierno humano. Él trata con aquello que es autoridad falsa y autoridad verdadera en el gobierno. Y este sería un buen libro para que estudiaran los políticos del día de hoy. No creemos que les pueda hacer daño el observar la filosofía de Dios en cuanto al gobierno, porque hablando honradamente, amigo oyente, la forma de gobierno que se utiliza en el presente no está dando resultado. Y la razón por la cual no da resultado es porque ha sido creada por hombres que no eran cristianos, y no se les podía llamar cristianos porque no conocían la Biblia, ni siquiera se les permitía leerla. Por tanto, no sabían que en la Biblia había grandes principios que valía la pena seguir. Por tanto, crearon una forma de gobierno que les pareció mejor para nuestros países. Pero, amigo oyente, un grupo de hombres sin Dios no puede hacer que eso dé resultado. Y nunca podrá dar resultado en manos de hombres impíos. Ese, amigo oyente, es el problema que existe.
El problema no es que el país está siendo guiado por este o aquel otro partido político, y no es asunto de si dará o no dará resultado. Y hay muchas otras formas de racionalizar en cuanto a cuál es el verdadero problema. Pero el verdadero problema en el presente, amigo oyente, es que el gobierno está en manos de hombres impíos y no puede dar resultado. Porque, vea usted, existe una filosofía de gobierno presentada aquí en la Biblia, y esos hombres del pasado no estaban familiarizados con esto. Y en realidad la forma de gobierno no era importante. Ese no era el aspecto importante para nada. Pensamos que lo es en el presente. Pero, ¿sabía usted que Cromwell, por ejemplo, era un dictador en Inglaterra? Y ellos tenían la forma de gobierno que se podría considerar como la mejor. Ahora no queremos que se nos entienda mal, amigo oyente. No estamos recomendando a ningún dictador ni a una dictadura. Pero podría haber una clase de dictadura correcta. Y cuando venga el Señor Jesucristo a reinar en la tierra, amigo oyente, Él va a reinar como un dictador. Y amigo oyente, queremos decirle esto, que Él va a ser la clase de dictador correcta. Ahora, el carácter del que gobierna es importante. Eso es lo que es importante en el presente. Y no hace ninguna diferencia qué tipo de gobierno existe. Puede ser una monarquía, una democracia o una forma representativa de gobierno. Eso no hace ninguna diferencia si el hombre apropiado está a cargo de todo eso. Queremos aclarar esto y somos honestos al decirlo, que no estamos hablando aquí de política, sino que estamos hablando en cuanto a una forma social de gobierno. Estamos tratando de señalar aquello que la Biblia dice que es el problema. Es el carácter del hombre en el gobierno en el presente. En el día de hoy nosotros estamos más preocupados de si la persona tiene una personalidad que aparezca bien en la televisión, o si esa persona tiene o no tiene carisma. Estamos más interesados en el carisma que en el carácter. Y es necesario que sean hombres de carácter los que estén en el gobierno. Hay muy pocos de ellos, y es casi imposible encontrarlos hoy. Y esto es lo que este hombre Miqueas condena aquí en el capítulo 3, versículo 11, cuando dice, «Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros?» Como usted puede ver, se habla de falsos profetas, una religión falsa, líderes falsos. Ese es el gran problema, y Miqueas lo está señalando. Como usted puede ver, amigo oyente, este estudio promete ser muy interesante. Continuaremos, pues, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el primer capítulo de este interesante libro del profeta Miqueas para estar más al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor añada a su vida sus incontables bendiciones.